Para conseguir un contrato de millones, acompañé a mi atractiva jefa a una cena de negocios. Jorge, haz 30 copias de este documento y tráemelas a mi despacho antes de que termine el día, dijo Laura. Al abrirse la puerta del comedor privado, me quedé de piedra. En el asiento principal estaba sentada, ni más ni menos, que mi propia madre, Clara, la misma que hacía unos días había amenazado con repudiarme. Durante la cena, no paraba de ponerme comida en el plato, y la ternura en sus ojos casi se desbordaba. Justo cuando empezaba a sentirme conmovido, al terminar, Laura me arrinconó contra la pared, con el rostro gélido. Aléjate de esa clienta. La forma en que te mira es sospechosa, está claro que no tiene buenas intenciones. Capítulo 1. Jorge, haz 30 copias de este documento y tráemelas a mi despacho antes de que termine el día. La voz estridente de Laura atravesó el bullicio de la oficina, clavándose en mis tímpanos como un picahielos. Levanté la vista y me encontré con su rostro, una vez más, impaciente. Ella iba maquillada a la perfección, con un traje de chaqueta impecable y la barbilla levantada como un pavor real, mirándome como si fuera un mueble sin vida. Asentí, cogí la carpeta que había tirado sobre mi mesa y me limité a guardar silencio. El borde del folder, afilado, me rozó el dorso de la mano y dejó una pequeña marca roja. Me llamo Jorge, y soy un empleado más del departamento de planificación de esta empresa de marketing. Tan común que, si me tiraran a un pozo, tardarías 3 segundos en perderme de vista. Lo único que la gente recordaba de mí, quizás, era esta cara que aún se dejaba ver. Y precisamente por esa cara, me había convertido en la espina clavada en el costado de Laura. Ella pensaba que, por ser un hombre guapo, ya tenía un pecado original, una señal de que quería tomar un atajo. Así que, en mis 3 meses de trabajo, me había comido todas las tareas basura del departamento, fotocopias, servir cafés, recoger paquetes. Vivía como un becario. Y yo, la verdad, estaba encantado. Después de todo, mi objetivo al venir aquí era precisamente experimentar esta vida de gente corriente. Sí, me había fugado de casa. Hace un mes, mi madre, la señora Clara, directora del Grupo Clara, me plantó delante un plan de desarrollo corporativo para los próximos 10 años, de cientos de páginas, y me ordenó que lo leyera en 3 días y le diera mi opinión. Al ver aquella letanía, se me puso la carne de gallina. Mamá, no quiero hacerme cargo de la empresa, solo quiero vivir mi propia vida. Tu propia vida, me espetó. En el diccionario de la familia Jorge no existen esas 3 palabras. Eres mi único hijo, él declara. Si no heredas tú, ¿quieres que done los miles de millones a la beneficencia? Pues dónalos. Yo no quiero. Aquella discusión acabó conmigo dando un portazo y yéndome. Solo cogí el DNI y algo de ropa. Juré que saldría adelante por mí mismo y le demostraría que yo, Jorge, no era un inútil que solo sabía vivir entre montones de dinero. Y así, acabé aquí. Para no revelar mi identidad, alquilé un cuchitril, iba a trabajar en metro cada día, el sueldo me duraba hasta fin de mes. Estaba viviendo la vida más real que uno pueda imaginar. Miraba a Laura alejarse contoneándose, y mi compañero Carlos se me acercó y me dio una palmada en el hombro con aire compasivo. Jorge, otra vez te ha tomado de punto la malvada, dijo. Resígnate, ¿qué le vas a hacer? Es la jefa. La malvada era el apodo que le habíamos puesto a Laura a sus espaldas, porque era más rencorosa que un avispero. Sonreí y no le seguí el juego. Cogí los documentos y me fui hacia la fotocopiadora. Para mí, las pequeñas maldades de Laura no eran nada comparadas con el esfuerzo diario de tener que estirar 100 euros para que rindieran como 300. Capítulo 2. Por la tarde, con las 30 copias en la mano, llamé a la puerta del despacho de la jefa. Adelante. Laura estaba sentada ante su mesa, retocándose el pintalabios frente al espejo. El rojo intenso acentuaba la dureza de sus labios, dándole un aspecto aún más agresivo. Me miró de reojo por el espejo, señaló la esquina de la mesa. Déjalo ahí. Dejé los documentos. Justo cuando me iba a girar para irme, me llamó. Espera. Dejó la barra de labios, se giró y me examinó de arriba a abajo con una mirada penetrante, como si evaluara una mercancía. Jorge, ¿tienes planes esta noche? Sentí un vuelco en el estómago. Presentía algo malo. No. Perfecto. Esbozó una sonrisa llena de intención. Arréglate un poco. Te vienes conmigo a una cena de negocios. Me quedé de piedra. ¿Una cena? Jefa, soy solo un novato. Que te vienes y te vienes, no me des la lata, me cortó, impaciente. Es con gente del Grupo Clara. Es el cliente grande que llevamos 6 meses persiguiendo. Esta noche es la cena definitiva. Todos los altos cargos de la empresa van a estar allí. ¿El Grupo Clara? El corazón se me paró un segundo. Esa era la empresa de mi madre. ¿Qué pasa?
¿No quieres?, preguntó Laura, fría, al ver que no reaccionaba. No, no es eso, reaccioné. Es solo que, es un asunto tan importante, me da miedo meter la pata. Tú no tienes que hacer nada. En sus ojos brilló un destello de desprecio. Solo tienes que sentarte ahí y hacer de bonito adorno. Ah, y sé espabilado, sirve vino a los clientes. Lo entendí. Me estaba utilizando como un acompañante de lujo. Una ira sorda me quemó por dentro, y las uñas se me clavaron en las palmas de las manos. Yo, Jorge, jamás había sufrido una humillación así en mi vida. Pero, pensándolo mejor, ¿no era esto lo que buscaba? ¿La experiencia de la gente corriente? Que el jefe te explote, que te utilicen como una herramienta. Auténtico, muy auténtico. Entendido, jefa, dije, bajando la mirada para ocultar mis emociones. Asintió, satisfecha, y sacó unos cuantos billetes rojos de la cartera, tirándolos sobre la mesa. Baja al centro comercial y cómprate algo medio decente. No vayas con esa ropa de mercadillo, que me haces quedar mal. Miré los billetes y torcí la boca. Al final, los cogí. Vale, esta, te la apunto. Media hora después, con un traje nuevo, estaba junto al coche de Laura. Ella conducía un Porsche rojo, una birria comparado con los modelos de edición limitada que acumulaban polvo en mi garaje. Laura bajó la ventanilla y me echó un vistazo crítico. El hábito hace al monje. Así, casi pareces un ser humano. Sin inmutarme, abrí la puerta y me senté. El interior del coche apestaba a un perfume tan denso que casi me daban ganas de vomitar. Durante todo el trayecto, Laura no paró de repetir la importancia de la cena. Jorge, te aviso, esta noche viene la mismísima Clara, la directora del grupo Clara, la mujer a la que llaman la dama de hierro en el mundo de los negocios. Si la convencemos, nuestra empresa puede salir a bolsa este mismo año. Tú no digas nada, ni mires a nadie. Te sientas a mi lado y punto. Si la señora Clara te dice que bebas, bebes. Si te dice que cantes, cantas. ¿Lo has entendido? Yo miraba por la ventanilla el paisaje urbano que pasaba a toda velocidad y me limitaba a sentir distraídamente. ¿Clara? ¿Ella en persona? ¿Por un contrato de unos pocos millones? No era su estilo. Sabría que yo estaba aquí. El pensamiento me pasó fugaz, pero lo descarté al instante. Imposible. Lo de mi fuga, aparte de mi padre, nadie lo sabía. Había usado un número de móvil nuevo y una identidad falsa. No podía haberme encontrado. Quizás era solo una coincidencia. El coche se detuvo pronto frente a un hotel de 5 estrellas, lujoso y resplandeciente. Laura le tiró las llaves al botones y, con unos tacones de 10 centímetros, entró en el vestíbulo derrochando presencia. Yo la seguía como un ayudante insignificante. El dueño de nuestra empresa y unos cuantos altos cargos ya esperaban en la puerta del comedor privado. Al ver a Laura, se le echaron encima. Laura, por fin llegas. El señor Wang, con su barriga cervecera, sonreía servil. La señora Clara ya está dentro. Laura sintió con suficiencia, se arregló la falda, respiró hondo y empujó la pesada puerta. Señora Clara, es un honor, yo soy. Se quedó a medio saludo, con las palabras atragantadas. Yo también, al ver quién ocupaba el asiento principal, me quedé absolutamente petrificado. Bajo la brillante luz de la lámpara de araña, una mujer vestida con un elegante vestido tradicional estaba sentada con porte majestuoso, sus ojos transmitiendo una autoridad innata. Esa cara, que había visto durante más de 20 años, la habría reconocido aunque la hubieran reducido a cenizas. ¿Quién si no iba a ser mi madre, Clara, la misma que había amenazado con repudiarme? Ella también me vio. La mano con la que sostenía la taza de té se quedó suspendida un instante, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. Aunque en el fondo de su mirada, bullían emociones complejas que yo sabía interpretar. Se acabó. Fue lo único que pensé en ese momento. El mundo es un pañuelo, y no me lo creía. El señor Wang y los altos cargos, evidentemente, no se habían percatado de las corrientes subterráneas entre nosotros dos. Todos, con la cabeza gacha y sonrisas serviles, saludaban a Clara. Señora Clara, encantado, soy Wang Ai, de Planificación Hongyuan. Señora Clara, yo soy. Clara asintió levemente, pero su mirada, sin querer, se posaba en mí de vez en cuando. Esos ojos me hacían encogerme. Solo quería encontrar un agujero y meterme dentro. Laura, por fin, reaccionó. Me lanzó una mirada asesina, como advirtiéndome pórtate bien, y esbozando una sonrisa profesional, se sentó al lado de Clara. Señora Clara dijo, sin mucho entusiasmo, le presento a mi subordinado, Jorge. Yo, con el alma en un puño, esbocé una mueca hacia mi madre y solté 2 palabras. Señora Clara, encantado.
Clara me miró y pareció que se le escapaba una sonrisa, pero enseguida la reprimió. Levantó la taza y dio un pequeño sorbo. Su voz sonó fría. Siéntate. Como si me hubieran concedido un indulto, me dejé caer en la silla al lado de Laura, deseando poder esconder la cabeza bajo la mesa. Capítulo 3. La cena comenzó. El ambiente era tenso a más no poder. El señor Wang de nuestra empresa se desgañitaba intentando encontrar temas para congraciarse con Clara, desde la situación internacional hasta la economía nacional, pasando por el desarrollo del sector y la cultura empresarial. Clara se limitaba a asentir de vez en cuando, sin decir gran cosa. La mayor parte del tiempo, bebía té con parsimonia, con cara de aburrimiento. A Wang le empezó a sudar la frente y no paraba de hacer señas a Laura. Laura estaba igual de nerviosa. Cogió la copa y se levantó. Señora Clara, brindo por usted. Nuestra empresa, para este proyecto, ha trabajado día y noche. Es una muestra de nuestra buena fe. Espero que nos dé una oportunidad. Clara la miró de refilón. No se movió. Su asistente dio un paso al frente y dijo, cortés pero distante. Lo siento, señora Laura. La señora Clara es alérgica al alcohol. No puede beber. Laura se puso primero roja y luego blanca. Con la copa en la mano, se quedó tiesa, con una vergüenza terrible. El ambiente en el comedor se congeló de repente. En ese momento, Clara habló. Su mirada, pasando por encima de todos, se posó en la bandeja de las gyozas de camarón, que yo casi no había probado. Las gyozas de este sitio están muy buenas, dijo. Probar. Y, para asombro de todos, cogió la vajilla pública y, con sus propias manos, puso una guisa en el plato giratorio y lo hizo girar hasta que se detuvo justo delante de mí. Todas las miradas se clavaron en mí al unísono. Me sentí como si estuvieran asándome vivo, incómodo a más no poder. ¿Qué estaba haciendo mi madre? ¿No se suponía que tenía que ignorar a su hijo pródigo? Wang y Laura estaban igual de descolocados. No entendían por qué la poderosa directora del grupo Clara se interesaba de repente por un simple oficinista. Joven Jorge, ¿qué haces parado? Da las gracias a la señora Clara, reaccionó Wang, dándome un codazo. Así que, con el alma en un puño, cogí la guisa y dije en voz baja, gracias, señora Clara. Y, ante las miradas de todos, me la metí en la boca. La gamba, tersa y elástica, el brote de bambú, crujiente, era mi sabor favorito. Mi madre, aún recordaba lo que me gustaba. Por dentro, algo se me removió, como si algo me hubiera golpeado suavemente, un poco agrio, un poco cálido. El resto de la cena se volvió cada vez más extraño. Clara seguía hablando poco, pero siempre encontraba la manera de llevar la conversación hacia mí. ¿Los jóvenes de su empresa trabajan mucho? Este joven, Jorge, ¿verdad? Se le ve muy joven. ¿Acaba de graduarse? Los jóvenes de hoy, ¿qué les gusta comer? Y, después de oír la respuesta, sin querer hacía girar el plato giratorio para poner delante de mí mis platos favoritos. Pargo mandarín en salsa agridulce, codillo de cerdo dompo, xiaolongbao de cangrejo. La mitad de la mesa acabó en mi estómago. Comía con el corazón encogido, como si estuviera sentado sobre un lecho de clavos. Y los jefes de la empresa pasaron del asombro inicial a una especie de complicidad tácita. La forma en que me miraban empezó a ser ambigua. Laura, sobre todo, sentada a mi lado, tenía cada vez peor cara. Los nudillos de los dedos con los que sujetaba la copa se le estaban poniendo blancos de tanto apretar. Sus miradas hacia mí estaban llenas de desprecio y envidia, como si estuviera viendo a un trepa que medra a costa de su físico. Con los pies, hubiera podido adivinar lo que estaba pensando. Por fin, aquella cena de locos terminó. Wang y los altos cargos acompañaron a Clara hacia la salida con una sonrisa de oreja a oreja, porque al final, la asistente de Clara había dicho claramente que el proyecto les interesaba y que podían negociar los siguientes pasos. Era una noticia estupenda. Todos estaban eufóricos, menos yo, que solo quería huir de aquel campo de minas. Aprovechando un descuido, me escapé al fondo del pasillo para tomar el aire. Acababa de encender un cigarrillo cuando oí los tacones detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Jorge. La voz de Laura era más fría que el viento de enero. Me giré y la miré. Ella, con los brazos cruzados, me taladraba con la mirada, sus ojos llenos de un asco sin disimulo. Tienes bemoles, soltó una risa sarcástica. Te había subestimado. En 3 meses que llevas en la empresa, ya te has enganchado a la señora Clara. Fruncí el ceño. Jefa, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Se rió como si hubiera oído el chiste más absurdo. No te hagas el tonto. En la cena, la forma en que Clara te miraba, parecía que te quería devorar. Te ponía comida, se preocupaba por ti, ¿y tú te crees que es porque es una persona afable? Te lo digo yo, Jorge, he visto a más hombres que los que tú has comido platos de arroz.
A una mujer como Clara no le falta de nada, y menos dinero. Que se fije en ti solo puede ser por una cosa, porque eres joven y tienes buena cara. Su voz no era alta, pero cada palabra me atravesaba como una aguja envenenada. La ira me quemó por dentro. Ella podía insultarme a mí, pero no a mi madre. Jefa, le ruego que hable con respeto. Contuve la rabia y mi voz también se volvió gélida. Respeto, se rió con desprecio. ¿Tú te lo has ganado? ¿Un mantenido que quiere medrar a costa de de una mujer mayor? ¿Eso también merece respeto? Se acercó un paso y me arrinconó. Bajó la voz y dijo, palabra por palabra, como una advertencia. No me importa qué relación tengas con Clara. Te aviso, aléjate de ella. Este proyecto es mío, de Laura. Si intentas algo, si me lo estropeas, te juro que te vas a acordar de mí. No volverás a trabajar en este sector. Y dicho esto, me lanzó una última mirada asesina, se giró y se fue con los tacones, sin mirar atrás. Me quedé allí, viendo cómo su silueta desaparecía al fondo del pasillo, temblando de rabia. El móvil me vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Pequeño cabrón, ¿te han crecido las alas? ¿Colgarme el teléfono a mí? Mañana a las 10, vienes a mi despacho. Si no, iré yo a visitarte, a tu empresa. Remitente, Clara. Al leer el mensaje, me llevé la mano a la sien y me la froté, con dolor de cabeza. Vaya follón. Capítulo 4. A la mañana siguiente, con 2 enormes ojeras, llegué a la empresa hecho una pena. En cuanto entré en la oficina, noté que el ambiente era raro. Todas las miradas se dirigían a mí, disimuladamente, cargadas de curiosidad, envidia y un punto de desprecio. Carlos se acercó a hurtadillas y me dio con el codo. Jorge, eres un máquina, susurró. Lo de anoche ya se ha sabido. Me han dicho que has conquistado a la dama de hierro de Clara. Torcí el gesto. Mi sonrisa era más falsa que un duro de madera. No digas tonterías. Fue suerte. La señora Clara es muy campechana. ¿Campechana? Carlos puso cara de me tomas el pelo. Si la dama de hierro fuera campechana, los cerdos volarían. Tú, Jorge, nos ocultas algo, seguro. No me apetecía explicar nada. Encendí el ordenador y empecé a ponerme al día con el trabajo acumulado, pero el problema no tardó en llegar. Laura, con sus tacones, se acercó a mi mesa como una exhalación y soltó una carpeta sobre ella con un golpe seco. Jorge, esto es lo que nos acaban de enviar de Clara. Los requisitos adicionales. Échales un vistazo. Su voz no era muy alta, pero en toda la oficina se oyó. El equipo de Clara pide que te encargues tú, personalmente, de los detalles de este proyecto. Para hoy antes de salir, tiene que estar. Se oyeron algunas exclamaciones ahogadas. Todo el mundo me miraba como si fuera un bicho raro. Un novato con 3 meses en la empresa y el cliente le pide por su nombre para encargarse de un proyecto de millones. Eso era increíble. Yo miraba a Laura, con su sonrisa falsa, y lo tenía más claro que el agua. Eso no era cosa de Clara, era un decreto de mi madre. Y Laura, que no se creía que yo pudiera con ello, me tiraba el marrón para verme fracasar. Si lo fastidiaba, tendría una excusa perfecta para echarme del proyecto. Si lo sacaba adelante, el mérito sería de ella, la jefa. Vaya jugada. ¿Qué? ¿No te atreves? Pregonó Laura al ver que yo no hablaba, levantando una ceja con sorna. ¿Que si me atrevo? Levanté la cabeza y la miré directamente. Claro que sí, jefa. Tranquila, lo tendré listo. Laura se quedó desconcertada un instante, como si no esperara tanta facilidad. Resopló y se fue. Cogí la carpeta. Los famosos requisitos adicionales eran una auténtica locura, de lo más caprichoso. Por ejemplo, la portada del proyecto exigía un color llamado azul Klein, pero con la saturación reducida en un 5%, y había que añadir una hoja de ginkgo, porque a la presidenta le encantan últimamente. La tipografía del PowerPoint no podía ser la habitual, como la Arial o la Calibri. Tenía que ser una fuente muy específica, de pago, porque a la presidenta le parece más agradable a la vista. Y el presupuesto para la campaña de marketing tenía que estar detallado hasta 2 decimales, porque la presidenta es un poco maniática. En la oficina, ya se oían comentarios de cachondeo. ¿Azul Klein con menos saturación y con hojas de ginkgo? ¿Pero qué chaladuras son estas? Esa fuente la conozco, es carísima. Ni siquiera la tenemos instalada en los ordenadores. Este chico está listo, a ver cómo se las apaña. Y se creía que era alguien, a ver si va a poder con los caprichos del cliente. Yo oía los comentarios, impasible, pero por dentro me entraban ganas de reír. El azul Klein y las hojas de ginkgo eran el motivo del cuadro que yo mismo le había pintado a mi madre el año pasado por su cumpleaños. La tipografía tan rara era un diseño de un amigo mío. A mí me gustó,
se lo dije a mi madre, y ella la compró y la puso en todos sus dispositivos. Y lo de los 2 decimales, eso era cosa de mi padre, un catedrático de matemáticas, maniático de la precisión. Mi madre, por ósmosis, se había contagiado. Aquellos requisitos adicionales no eran más que las chuletas que mi madre me pasaba. Un examen con las respuestas escritas que solo yo podía acertar. Estaba empeñada en hacerme volver. Suspiré y me puse a trabajar. Lo que para otros era un problema, para mí era coser y cantar. Una hora más tarde, envié el proyecto modificado al correo de Laura. Al poco, sonó el teléfono interno. La voz de Laura sonaba incrédula, al borde de la conmoción. Jorge, ¿cómo lo has hecho? Suerte. Lo adiviné, respondí con indiferencia. Hubo un silencio al otro lado, y luego la voz de Laura, mordiéndose las palabras. Ven a mi despacho ahora mismo. Capítulo 5. Empujé la puerta del despacho de Laura. Ella estaba mirando la pantalla del ordenador fijamente, como si quisiera quemarla con la mirada. En la pantalla se veía el proyecto modificado que yo le acababa de enviar. Tanto la precisión del color como la elección de la tipografía cumplían a la perfección los requisitos del cliente. Dime, ¿cómo lo has hecho? Levantó la vista y me taladró con los ojos. No me digas que lo has adivinado. Esa fuente ni siquiera el director de diseño de la empresa la conocía. Tengo un amigo diseñador, mentí con toda la cara. Casualmente lo sabía. Un amigo, soltó una risa fría. Un amigo así de listo, que lee el pensamiento a la señora Clara. Se levantó y se acercó a mí paso a paso, taconeando con amenaza. Jorge, te doy una última oportunidad. Tú y Clara, ¿qué sois? Jefa, ya le he dicho que, basta. De repente, dio un puñetazo en la mesa y se le agitó el pecho. ¿Crees que soy tonta? Una vez es casualidad, pero 2, 3 veces. Y anoche, en la cena, ¿cómo te miraba Clara? ¿Con qué descaro? ¿Te está manteniendo, sí o no? Su voz se había vuelto estridente, llena de celos y rabia contenida. Yo la miraba, con la cara desencajada por la ira, y de repente me pareció patética. Ella luchaba con uñas y dientes por conseguir algo que para mí era pan comido, y su capital, sus artimañas, ante mi madre eran un chiste. Esta superioridad que me daba la información privilegiada me disipó al instante el enfado. Casi sentí lástima por ella. Jefa, dije con una voz tan plana como un plato, si usted cree que he llegado hasta aquí por méritos de cama, pues vale, como usted diga. Mi tranquilidad, para Laura, fue como una confesión. Empezó a temblar de ira, señalándome con el dedo, sin poder articular palabra. Bien, muy bien, dijo al fin, con los dientes apretados. Jorge, te vas a acordar de mí. A partir de ese día, mi vida en la empresa se volvió interesante. Laura parecía haberse empeñado en amargarme la existencia, poniéndome todo tipo de zancadillas, a las claras y a las ocultas. Un día me mandaba a hacer inventario a un almacén en las afueras, al día siguiente a recoger unos papeles sin importancia a no sé qué cliente del norte. Me trataba como a un esclavo barato, dándome órdenes a diestro y siniestro, pero sin dejarme acercarme al núcleo del proyecto. Y los rumores en la empresa arreciaban. ¿Te has enterado? Ese Jorge, dicen que lo mantiene la dueña del grupo Clara. Por eso el cliente le pide a él por su nombre. Bien que se lo trabaja en la almohada. ¡Qué asco! Un tío que en vez de valerse por sí mismo, va por caminos torcidos. Me había convertido en el hazmerreír de la oficina. Cada vez que entraba en la salita del café, las conversaciones se interrumpían y me miraban con desprecio y sorna. No me importaba. Incluso me hacía un poco de gracia ver a toda esa gente, tan lista ella, haciendo el ridículo como payasos, esperando a ver su reacción cuando supieran la verdad. Ese era mi mayor entretenimiento en mi particular fuga de casa. Y mi madre parecía estar disfrutando el juego. Cada 2 por 3, por medio de su asistente, me lanzaba nuevos requisitos caprichosos que solo yo podía resolver. Por ejemplo, el día de la presentación del proyecto, dijo que la temperatura del aire acondicionado en la sala era demasiado alta, que le impedía pensar, y exigió que la bajaran 5 grados inmediatamente. El aire acondicionado central del hotel era un modelo antiguo de hacía 10 años, y la llave de la sala de control se había perdido hacía tiempo. Mientras Laura se deshacía en sudores, casi a punto de ponerse de rodillas ante el gerente del hotel, yo, sin decir nada, saqué un duplicado de la llave del bolsillo y abrí la sala de control. Esa llave me la había apropiado de niño, después de una pelea con el hijo del dueño del hotel. ¿Quién iba a decir que, 10 años después, no habrían cambiado la cerradura? Otro día, la víspera de la firma del contrato, mi madre dijo que una cláusula legal tenía su riesgo y exigió que redactáramos al momento un anexo. La cláusula era muy técnica. Los abogados de la empresa estuvieron horas mirándola sin entender nada. Al final, tuve que ser yo,
gracias a lo que recordaba de mis clases de Derecho en la universidad, quien, después de una noche en vela, redactara un anexo sin ningún punto débil. Cada vez, para asombro de Laura y de todos los presentes, yo resolvía el problema como por arte de magia. Y la mirada de Laura hacia mí pasó del desprecio inicial, a la perplejidad, y más tarde a la incredulidad y la sospecha. No lograba entender cómo un chico de compañía podía saber tantas cosas raras. Empezaba a dudar de su propio juicio, pero no quería reconocerlo. Esta contradicción la estaba volviendo cada vez más irascible. Y yo disfrutaba viéndola bailar al son que yo tocaba. La calma que precede a la tormenta siempre es la más tediosa. Y yo esperaba la tormenta perfecta, la que lo iba a poner todo patas arriba. Capítulo 6. Aquellos días en la empresa, haciendo el mono, eran divertidos, pero también acababan cansando. Sobre todo con Laura exprimiéndome cada vez más, me sentía como una peonza, sin parar, agotado física y mentalmente. Una tarde, me mandó a un polígono industrial en las afueras a supervisar unas muestras. Cuando volví al centro, ya era de noche. No me apetecía volver a mi perrera, con una cama y poco más. Sin saber muy bien por qué, me detuve frente a una pastelería. El local no era grande, pero tenía un aire acogedor. Una luz cálida salía por el escaparate, ahuyentando el frío del profundo otoño. Se llamaba Dulce Claridad. Empujé la puerta y entré. Una chica con un jersey blanco y un delantal estaba detrás del mostrador, decorando con esmero un pastel recién horneado. Era guapa, de tez clara. Sus ojos eran como agua cristalina. Su expresión concentrada le daba un aire dulce y apacible. Al oír la puerta, levantó la vista y, al verme, me regaló una sonrisa. Bienvenido. En ese instante, sentí que todo el cansancio y el mal humor de los últimos días se desvanecían con esa sonrisa. Quiero un tiramisú, dije, acercándome al mostrador y señalando los dulces expuestos. Muy bien, un momento. Dejó la manga pastelera y sacó una porción de tiramisú de la nevera con movimientos suaves y precisos. Me senté en una mesa junto al ventanal. La pastelería estaba en silencio, solo sonaba música suave de fondo. Aparte de mí, solo había un cliente, un estudiante con auriculares, concentrado en sus deberes. Pronto, la chica se acercó con el tiramisú y un vaso de agua. Su tiramisú, que lo disfrute. Gracias. No se fue inmediatamente. Me miró y dijo, un poco vacilante, señor, le noto muy cansado. ¿Le pasa algo? Me sorprendió que se preocupara por un desconocido. Mirándola a los ojos, tan limpios, no sé por qué, me salió contarle mis penas, omitiendo, claro, mi identidad. Le dije que era un don nadie en la oficina, al que el jefe y los compañeros tenían manía. Ella me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, con una compasión sincera en la mirada. Son unos antipáticos. Se le hincharon los mofletes al oír mi desgraciada historia, como un pez globo. Si trabajas bien, ¿por qué te tienen que envidiar y maltratar? Pues sí, supongo, me reí, con sorna. No se preocupe, me dijo, con un tono muy serio. El que vale, vale. Ahora le desprecian, pero ya se arrepentirán. Y, como si recordara algo, se fue corriendo a la barra. Al momento volvió con un platito de madeleines recién horneadas. Estas son para usted, las dejó delante de mí, con una sonrisa radiante. Un poco de dulce, y el ánimo mejora. Las galletas aún desprendían un calor aromático. Al morderlas, crujían por fuera y eran tiernas por dentro, dulces pero sin empalagar. Ese calorcito me llegó de la lengua al corazón. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Sofía, me dijo, sonriendo. Sofía, como la sabiduría. Sofía, un nombre precioso. Desde aquel día, la pastelería Dulce Claridad se convirtió en mi refugio secreto después del trabajo. Cada día iba un rato, pedía un dulce y charlaba con Sofía. Descubrí que no solo era dulce de aspecto, sino que sus postres tenían un poder curativo. Se acordaba de todos mis gustos, que me gustaba el chocolate negro un poco amargo, que no me gustaba la nata demasiado dulce. Cuando me quejaba del trabajo, me traía un té de jengibre calentito. Cuando salía a la hora, de buen humor, compartía conmigo los nuevos postres que había inventado. Con ella, el tiempo pasaba sin sentir, a gusto. No necesitaba fingir, ni protegerme. Me quitaba todas las máscaras y era yo mismo. Me gustaba verla trajinar con el delantal en la cocina, oírla contarme con entusiasmo las cosas divertidas del día, y aquella luz que le brillaba en los ojos cuando me miraba. Creo que, me estaba enamorando. La idea me inquietaba y me alegraba a la vez. Esto era, seguramente, lo que mi madre llamaba la vida sencilla que yo siempre había anhelado. Simple, corriente, pero llena de una calidez al alcance de la mano. Capítulo 7. Sin darnos cuenta, llegó el día de la firma del contrato con el Grupo Clara.
Ese día, todos en la empresa iban especialmente arreglados, con sonrisas de oreja a oreja, como si la que fuera a salir a bolsa no fuera Clara, sino nosotros. Laura estaba radiante. Llevaba un conjunto de Chanel de última colección, carísimo, y un maquillaje impecable. Desprendía un aura de mujer de éxito por todos los poros. De pie en la puerta de la sala de juntas, pasaba revista a sus súbditos como una reina. Al verme, frunció el ceño, como siempre. Hoy iba muy informal, una camisa blanca normal, vaqueros. Desentonaba totalmente con el ambiente de trajes y corbatas. Jorge, no sabes qué día es hoy, me dijo en voz baja, con asco. ¿Cómo vas vestido? ¿Para qué? ¿Para hacerme quedar mal? Me encogí de hombros y no dije nada. Bueno, da igual, agitó la mano, impaciente. Cuando empiece el acto de la firma, te pones en un rincón, en un sitio donde no te vea la señora Clara. ¿Me oyes? De acuerdo, jefa, asentí obedientemente. Al ver su carita de satisfacción, solo me entraban ganas de reír. Ella se creía que, con la firma del contrato, podría pisarme de una vez y no volver a verme el pelo. Pobrecilla, se alegraba demasiado pronto. A las 10 de la mañana, comenzó el acto. El señor Wang y los altos cargos, con Laura a la cabeza, se sentaron a un lado de la mesa. Al otro lado, en la representación del grupo Clara, solo estaba la asistente de Clara, la señora Li. Señora Li, ¿y la señora Clara?, preguntó Wang, frotándose las manos con una sonrisa servil. ¿Cómo no viene a un momento tan importante? La señora Li se ajustó las gafas y respondió inexpresiva. La señora Clara está al llegar. Apenas acabó de hablar, se abrió la puerta de la sala. Mi madre, la señora Clara, rodeada de un grupo de escoltas de negro, entró. Llevaba un traje de chaqueta negro, el pelo recogido, un maquillaje impecable y una mirada afilada. Toda ella desprendía una presión difícil de soportar, que mantenía a raya a cualquiera que se le acercara. La sala se quedó en silencio. Todos estaban impresionados por su presencia. Wang y Laura se levantaron rápidamente y se acercaron a ella con la cabeza gacha. Señora Clara, por fin. Ella sintió ligeramente y se sentó directamente en la cabecera de la mesa. Su mirada recorrió la sala y, al final, se posó en mí, que estaba en un rincón, intentando pasar desapercibido. Sentí un vuelco en el estómago y agaché aún más la cabeza. El acto comenzó. Wang, emocionado, soltó un discurso lleno de entusiasmo, alabando el acuerdo hasta las nubes y, al final, atribuyó todo el mérito a Laura. Este acuerdo con el grupo Clara ha sido posible, sobre todo, gracias a nuestra directora de proyecto, la señora Laura. Ella ha liderado al equipo, trabajando día y noche, superando dificultades sin número, para conseguir este éxito tan merecido. La sala estalló en aplausos. Laura se levantó y, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada, hizo una reverencia. Disfrutaba del reconocimiento y los elogios de todos. Se sentía en la cima del mundo. Cogió el bolígrafo y se dispuso a firmar el contrato. En ese momento, Clara, que había permanecido en silencio, habló. Un momento. Su voz no era alta, pero retumbó como un trueno en la sala silenciosa. Todos se quedaron paralizados. La mano de Laura, con el bolígrafo, se quedó suspendida en el aire. Señora Clara, ¿algún problema?, preguntó, con una sonrisa forzada, presintiendo algo malo. Clara no la miró. Recostada en el respaldo de la silla, con las manos cruzadas sobre la mesa, recorrió lentamente con la mirada a todos los presentes y, al final, la clavó en mí. Esa mirada, tranquila, pero con una autoridad incontestable. El ambiente en la sala se congeló de repente. Capítulo 8. El contrato no tiene ningún problema, dijo Clara, rompiendo al fin el silencio irrespirable. Hizo una pausa y, apartando la mirada de mí, la posó en Laura, que estaba pálida como la cera. Una sonrisa ambigua se dibujó en sus labios. Pero, antes de firmar, tengo una pregunta para el señor Wang. Señora Clara, dígame, farfulló Wang, con la cabeza gacha y gotitas de sudor en la frente. La mirada de Clara volvió a mí. Su voz, sin ser alta, llegó nítida a todos los oídos. ¿Por qué no está presente el responsable principal de este proyecto? ¿El responsable principal? Todos se miraron desconcertados. Wang también estaba perdido. Señora Clara, ¿a qué se refiere? El responsable del proyecto es la señora Laura, que está aquí sentada. Laura palideció aún más. La mano que sostenía el bolígrafo empezó a temblar. ¿La señora Laura? Clara soltó una risita, como si hubiera oído algo gracioso. Esa risa estaba cargada de desprecio y sorna. Señor Wang, ¿está usted seguro de lo que dice? Se levantó y, ante la mirada atónita de todos, se acercó a mí lentamente, paso a paso. Los tacones se hundían en la moqueta sin hacer ruido,
pero cada paso resonaba como un martillazo en el corazón de cada uno. Se paró delante de mí y me miró desde arriba. Podía oler su perfume, el que más le gustaba, el Eunice. Con el alma en un puño, levanté la cabeza y la miré a los ojos. Su mirada era compleja, enfado, resignación, y sobre todo, una ternura que no podía ocultar. ¿Ya has jugado bastante?, preguntó al fin, con una voz que denotaba un leve cansancio. No dije nada. Suspiró, levantó la mano como cuando era pequeño para acariciarme la cabeza, pero se quedó a medio camino. Finalmente, se limitó a arreglarme suavemente el cuello de la camisa, un poco desordenado. Luego se giró hacia todos los presentes, que seguían boquiabiertos, y anunció con voz clara y rotunda: el responsable principal del que hablo es mi hijo, Jorge. Boom. Parecía que hubieran soltado una bomba atómica en la sala. Todos se quedaron de piedra. La boca de Wang se abrió tanto que casi se le cayó la mandíbula. La expresión de su cara era la de quien ve un fantasma. Los compañeros que antes se reían de mí y me despreciaban, se quedaron blancos como el papel y me miraban aterrorizados, como si fuera un monstruo prehistórico. Laura, el bolígrafo se le cayó al suelo con un golpe seco. Dio un traspié hacia atrás y tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Me miraba a mí, fijamente, y luego a Clara, que estaba a mi lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, terror y desesperación absoluta. No, no puede ser, murmuraba como una loca. Clara ni siquiera la miró. Volvió a mirarme a mí, y dijo con un tono que ya no era de pregunta, sino de orden: ahora mismo, te vienes conmigo a casa. Mamá, dije al fin, con la voz ronca. No me llames mamá, me espetó. No tengo un hijo tan listo como tú. Fugarte de casa para venir aquí a servir cafés y aguantar humillaciones, y encima te confunden con un gigoló. Me has hecho quedar fatal, a mí, Clara. Pero mientras me reñía con dureza, la ternura en sus ojos no podía disimularla. Sabía que el juego de la fuga había terminado. Me levanté y la seguí hacia la puerta de la sala. Al pasar junto a Laura, me detuve. Seguía en la misma postura, derrumbada, con la cara cenicienta y la mirada vacía, como si le hubieran arrancado el alma de un tirón. La miré, sin decir nada. Esbocé una sonrisa, la misma que a ella tanto le molestaba, llena de sorna. Y luego, bajo las miradas de todos, entre el respeto y el miedo, salí de la sala sin mirar atrás. Detrás de mí, se oyó el rugido tronador del señor Wang. Laura, estás despedida. Ahora mismo. Lárgate. Capítulo 9. Al llegar a casa, me recibió una bronca monumental de mi padre. Menudo cabroncete, con que habías vuelto. Mira a tu madre, como ha adelgazado de buscarte. Si tardas un poco más, llega a poner toda la ciudad patas arriba. Mi madre, sentada a un lado, con los ojos enrojecidos, no decía nada. Se limitaba a ponerme comida en el plato, una y otra vez. Come, come, que estás muy delgado. Seguro que fuera no comías bien. Por dentro, estaba hecho un lío. Aquella guerra que había durado un mes, al final, la había perdido estrepitosamente. Creía que podía valerme por mí mismo, y la realidad me había dado una bofetada. Sin el aura de heredero de los Jorge, no era nada, ni siquiera tenía fuerzas para protegerme. Papá, mamá, lo siento, dejé los palillos y pedí perdón formalmente. Bueno, ya está, no pasa nada. La cara de mi padre se suavizó. Pero no vuelvas a hacer tonterías. Tienes que ir aprendiendo lo de la empresa. Que no me salgas con que no quieres, me cortó mi padre, con los ojos como platos. Tu madre se ha dejado la piel por esta familia toda su vida. ¿Cómo quieres que a su edad siga quemándose las cejas por la empresa? Miré a mi madre, las nuevas canas que le asomaban en las sienes, sentí un nudo en la garganta y me tragué la negativa. Vale, lo haré. Desde aquel día, me despedí de la vida pobre de metro y fideos instantáneos, y volví a ser el señorito Jorge, criado entre algodones. No fui directamente a ocupar un alto cargo. Me convertí en asistente especial de mi madre y la seguía a todas partes, aprendiendo el negocio desde la base. Mi madre me dio total libertad. Dejó todos los asuntos importantes en manos de gente de confianza, y ella dedicaba la mayor parte del tiempo a estar conmigo. Como ella decía, mi hijo, que tanto me ha costado recuperar, es más importante que el trabajo. Así que mi vida se convirtió en hacer ejercicio, probar las 8 grandes cocinas regionales de China, catar los vinos y licores que destilaba mi padre, y de vez en cuando, darme una vuelta por la empresa y firmar algún documento. Había cumplido mi sueño, tumbarme a la Bartola. Y, por supuesto, no me olvidé de Laura. Le pedí a la señora Lee que investigara cómo le iba. Después de que el grupo Clara la vetara, ninguna empresa se atrevió a contratarla. Tuvo que vender el coche y el piso, y vivía de alquiler en un barrio pobre, malviviendo con trabajos ocasionales.
Un día, la señora Lee me mandó una foto. En la foto, Laura, con un mono de trabajo barato, servía mesas en un restaurante. Sin maquillar, demacrada, había perdido toda aquella arrogancia de antaño. Pareció notar que la estaban fotografiando, levantó la cabeza y dio justo con el objetivo. En sus ojos, solo había arrepentimiento y rabia contenida. Miré la foto y no sentí nada. Quien mal anda, mal acaba. Si en su momento hubiera tenido un poco más de humanidad y menos prejuicios, quizás hasta habríamos podido ser amigos. Pero no hubo quizás. Capítulo 10. Después del tema de Laura, mi vida volvió a la calma total. Hasta que un día, me entró un capricho y volví a pasar por delante de la pastelería Dulce Claridad. Dudé un momento. Ahora yo era completamente diferente del oficinista fracasado de entonces. No sabía cómo enfrentarme a Sofía, cómo explicarle todo esto. Justo cuando estaba vacilando, la puerta del local se abrió. Sofía, con una bolsa de basura en la mano, salió. Al levantar la vista, me vio. Se quedó paralizada. Yo también. Ese día, yo iba en mi Aston Martin, con un traje de diseño, un antes y un después de la imagen que ella tenía de mí. Tú, me miró, y luego miró el coche deportivo que tenía detrás. Sus ojos reflejaban asombro. Yo, abrí la boca, sin saber qué decir. ¿Te han ascendido? De repente, se le iluminaron los ojos y esbozó una gran sonrisa. Lo sabía. Eres tan bueno. Tarde o temprano, tenían que darse cuenta de lo que vales. Su reacción fue totalmente inesperada. Ninguna sospecha, ninguna pregunta, solo la alegría más pura y sincera por mí. Al mirarla a los ojos, tan limpios, todas mis dudas y temores se disiparon al instante. Asentí, sonriendo. Algo así. Qué bien, dio una palmada de alegría. ¿Ves? Te lo dije, el que vale, vale. Espera, te invito a un pastel, a celebrar que te has librado de esa mala gente. Y, sin más, me cogió de la mano y me metió dentro. Esa tarde, me comí un pastel que había preparado especialmente para mí, para celebrar mi ascenso. Era tiramisú otra vez, pero en la superficie, con chocolate, había dibujado un monigote riendo a carcajadas y al lado ponía, futuro prometedor. Al ver aquel pastel, sentí una calidez que jamás había experimentado. Decidí contarle toda la verdad. Cuando le dije que no era un oficinario ascendido, sino el heredero del grupo Clara, se le hizo una O en la boca y se quedó así un buen rato. Así que, lo que me contaste del jefe y los compañeros, todo era verdad, dije, con una sonrisa amarga, solo que mi identidad era falsa. Ella me miró en silencio durante un largo rato. Cuando ya creía que se iba a enfadar, que iba a sentirse engañada, de repente soltó una carcajada. ¿Qué crío eres?, dijo, riéndose, aunque con los ojos brillantes. Lo siento, no quería engañarte, dije, sin saber qué hacer. Lo se negó con la cabeza, sorbió un poco y luego me miró muy seria. Jorge, me da igual quién seas, pobre o rico, para mí, eres tú. Eres el Jorge que yo conozco, el que se siente triste porque le maltratan, el que sonríe cuando come un buen pastel, el Jorge bueno y cariñoso. Sus palabras me llegaron al alma, no pude contenerme más. Di un paso adelante y la abracé con fuerza. Sofía, dije, con la cabeza en su hombro, la voz temblorosa por la emoción, me gustas. Dijo ella, desde dentro del abrazo, asintiendo suavemente. Lo sé. Después, presenté a Sofía a mis padres. Mi madre se encariñó con ella al instante, y sin pensarlo dos veces, se quitó la pulsera de jade, valorada en millones, y se la puso a ella en la muñeca. Mi padre también se deshizo en elogios hacia su casi nuera, tan dulce y educada. Nuestra relación fue bendecida por todos. De vez en cuando, iba a comer con Sofía a un restaurante cerca de nuestra empresa. Una vez, vi a Laura. Llevaba una bandeja y pasó junto a nuestra mesa. Al reconocerme, y al ver a Sofía, sonriente, sentada frente a mí, se quedó rígida. La bandeja se le cayó al suelo con un estrépito, salpicándola de salsa. Ni siquiera se fijó en la mancha. Se quedó mirándonos fijamente, con los ojos llenos de envidia, rabia y una desesperación infinita. No le hice caso. Cogí una servilleta y limpié suavemente la comisura de los labios de Sofía. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, siguiendo mi mirada, y solo vio una silueta patética que se alejaba. Nada, respondí, volviendo la vista hacia ella y sonriendo. Solo pienso que soy muy feliz ahora. Sí, muy feliz. Con una familia que me quiere, con la persona a la que quiero, con una vida sencilla y llena de calidez. Eso es, seguramente, lo que antes quería huir a toda costa, y lo que ahora valoro más que nada, la dulce claridad de la vida. Fin.